Muy buenos días, cuarto medio. Hoy día vamos a ver la unidad de inmunidad. Como les contaba en clases, la unidad número 7 corresponde al libro que ustedes tienen, el texto del estudiante, pero en cuarto medio es la unidad número 2. El objetivo de la clase entonces es caracterizar las principales categorías de los agentes patógenos. Primero, ¿qué es lo que son los microorganismos? Es un ser vivo o un sistema biológico, porque el virus no es un ser vivo, es un sistema biológico, que solo puede visualizarse a través de un microscopio, ya que son demasiado pequeños y no son visibles a los humanos. Por lo tanto, necesitamos de este aparato para poder observarlo. La ciencia que estudia los microorganismos es la microbiología, ¿ya? Por lo tanto, en esa línea los biólogos se van para poder ver todo nuestro sistema inmune. Y como les contaba, los microorganismos pueden ser las bacterias, los hongos, los virus y protozoos. La clase de hoy la vamos a concentrar en las bacterias. Las bacterias son procariontes unicelulares. Eso quiere decir que están compuestas solamente por una célula, que en este caso sería la procarionte. Que recuerden que esta célula tiene la característica de que no tiene un núcleo definido, por lo tanto el material genético está disperso en el citoplasma y es de forma circular. También las bacterias poseen una pared de peptidoglicano que ahí después vamos a ver que nos va a ayudar para ver qué tipo de bacterias son. Ya vamos a tener algunas bacterias que tienen esta pared mucho más gruesa, otras que tienen mucho más delgada y dependiendo de esta pared de peptidoglicano vamos a poder entender qué tipo de bacteria es. Y además, las bacterias se reproducen a través de la fisión binaria. ¿Qué es lo que es esto? Es que de una célula, de una bacteria, se empieza a apretar el citoplasma, se empieza como si tuviera un cinturón acá, se empieza a juntar el citoplasma de la bacteria y lo que hace es que formen dos bacterias iguales, ¿ya? Parecido a la mitosis. Por lo tanto, ese tipo de reproducción se llama fisión binaria. Entonces, vamos a clasificar las bacterias según dos cosas. La primera es según su forma. Vamos a tener los cocos, los bacilos y los aspirilos, donde los cocos, lo podemos ver acá, son forma redonda. Y dependiendo de la cantidad de cocos que hayan, van a tener un distinto nombre. Si hay 2 cocos, diplococos. Si hay muchos cocos, estreptococos. Si hay 4, son las tétradas. Si son forma 3D, las sarcinas. Si ya es un conjunto muy grande de cocos, los estafilococos, ¿ya? Y principalmente los Staphylococcus aureus es un tipo de bacteria que ataca nuestro sistema respiratorio, ¿ya? Igual, dependiendo de la forma, vamos a ver qué tipo o de qué forma va a atacar a nuestro cuerpo. Los bacilos tienen esta forma alargada, como un bastoncito, que lo podemos ver acá, bacilos. Si son 2, diplobacilos, si son más de 2, streptobacilos, y hay algunos bacilos que tienen una forma no redonda, pero tampoco tan alargadas, y eso se les llaman cocobacilos. Y los espirilos tienen estas formas un poco más curvas que esta forma que podemos ver acá, que es semi-ondeada, son las espiroquetas, y las que tienen esta forma que es casi semicircular son los vibriones. La otra clasificación entonces es según la residencia en el hospedero. Eso quiere decir, según dónde ellas van a atacar, dónde se van a reproducir, va a ser entonces esta categoría. Primero vamos a tener las intracelulares facultativas. ¿Qué quiere decir esto? Que se multiplican en el medio extracelular y escapan de los mecanismos de defensa escondiéndose dentro de una célula. Eso quiere decir que acá tenemos la célula y la bacteria fuera de la célula se puede dividir, se multiplica, hace su metabolismo. Y cuando viene nuestro sistema de defensa a cuidarnos, a matarla, ella lo que hace es entra a la célula y se esconde, ¿ya? Pero ella se multiplica afuera de la célula. Por eso dice, se multiplican en el medio extracelular. Las intracelulares obligadas
solo pueden vivir y multiplicarse dentro de la célula del hospedero. Por lo tanto, si la bacteria está fuera de la célula, no va a poder reproducirse, va a morir, no puede hacer su metabolismo. En cambio, dentro de la célula sí se puede dividir y poder tener su vida normal, por decirlo así. Y las extracelulares solo viven y se multiplican en el espacio intracelular del tejido conjuntivo, vías respiratorias, intestinal y sangre. Por lo tanto, no pueden vivir en otro sistema que no sea ese que se menciona. Las bacterias también se pueden clasificar según el teñido. No sé si ustedes han escuchado de las gram positivas o las gram negativas, ¿ya? Entonces, dependiendo si se tiñe o no la pared, vamos a ver si es positiva o si es negativa. Entonces, la bacteria que sea gram positiva va a tener una gruesa capa de peptidoglicano, ¿ya? ¿Y qué es lo que tiene ese peptidoglicano, como dice acá? Tiene ácido teitoico y lipoteitoico, ¿ya? Además de polisacáridos. Eso es lo que tiene esta capa de peptidoglicano, ¿ya? Por lo tanto, la gram positivo tiene una capa gruesa, la gram positiva. En cambio, la gram negativa también tiene la capa de peptidoglicano, pero sobre ella tiene una membrana, que ahí vamos a ver después el dibujo. Por lo tanto, esta pared de peptidoglicano es delgada. Delgada. Por eso, al añadir el colorante para ver si la bacteria es gram positiva o gram negativa, si tiene una capa gruesa, se va a teñir de color morado inmediatamente. En cambio, como esta otra, la gram negativo, tiene una pared delgada y además encima de esta pared tiene una membrana, no se va a poder teñir tan fuerte, ¿ya? Por eso tiene un color más rosadito claro. Entonces, en esta hermosa imagen podemos ver la gram positiva con las gram negativas. Si ven acá, aquí tenemos nuestra membrana plasmática de la bacteria y todo este segmento es la pared celular de peptidoglicano, ¿ya? Por lo tanto, al poner nosotros las gotitas de colorante, todo este espacio a mí se me va a teñir de color morado, ¿ya? Porque de ese color es el colorante que se le pone para ver si es positivo o negativo. En cambio, las gram negativas tenemos la membrana plasmática y solamente este pedacito va a ser mi pared de peptidoglicano. Y además encima vamos a tener otra membrana. Por lo tanto, al poner nuestro colorante no se va a teñir fácilmente. Por lo tanto, solamente toma algunos gotitas de colorante que nos da ese color que ya vimos anteriormente, el rosadito pálido. Como les contaba, la reproducción de la bacteria es a través de fisión binaria, ¿ya? Aquí podemos ver entonces la estructura de la bacteria, de la célula procarionte, que tiene una pared celular, una membrana plasmática, un mesosoma, ¿ya? Y también una cápsula, que acá no se ve en el dibujo. Entonces, ¿qué es lo que hace esta bacteria? Duplica su ADN, obviamente, para que el ADN quede en las dos células. Al momento de duplicar o replicar, recuerden que en biología es lo mismo, se forma un nuevo mesosoma y cada uno se traslada una hebra de ADN circular a un polo opuesto, ya igual que en mitosis. Entonces el ADN circular se va para este lado y este otro ADN circular se va para este otro lado. Luego empieza a formarse entonces como si fuera una citodiéresis, esta hendidura en el citoplasma, ¿ya? Por lo tanto, este tabique que se forma se une tanto que al fin se divide. Por lo tanto, aquí tengo la separación de las células hijas y van a ser iguales, idénticas, con el mismo material genético, ya que anteriormente se duplica el ADN, ya se copia. Otro de los microorganismos también son los protozoos. ¿Qué son los protozoos? Son células eucariontes unicelulares
Por lo tanto, aquí ya vamos a tener un complejo de célula mucho más avanzada, mucho más evolucionada que una bacteria, ¿ya? Ellos son heterótrofos, por lo tanto, no hacen fotosíntesis, ¿ya? Al igual que nosotros, se necesita alimentar de otras fuentes. En este caso, ellos se alimentan de sustancias que hay en el agua, ¿ya? ¿Por qué? Porque viven en el agua. Los protozoos también se pueden ver fácil al microscopio, nunca tan HD como podemos ver acá, dejando un florero, agua en un florero con flores naturales, obviamente, y lo tenemos un par de días sin cambiar el agua, tomo una muestra de agua, la veo al microscopio y ya voy a tener estos protozoos, ¿ya? Los protozoos pueden ser las amebas también, eh, y varios pseudópodos, ¿ya? Entonces, ellos se pueden mover a través de los flagelos y cilios que tienen a través de su estructura. Ya recuerden que estos flagelos ayudan a la movilidad y los cilios que tienen acá principalmente a la comunicación con otros tipos de células.